Recientemente, en dos oportunidades, una persona en Instagram comentó en una de mis publicaciones que la programación neurolingüística o PNL era pura charlatanería y que yo, por divulgarla y enseñarla, era un charlatán. En respuesta a sus señalamientos, lo invité en ambos casos a que sostuviéramos públicamente un intercambio para exponer y debatir de manera respetuosa nuestras posturas al respecto. Pero la respuesta de quien a partir de ahora llamaré Lorenzo fue: no charlatán, no es debatible. Una respuesta algo pseudocientífica por demás. Había optado inicialmente por desestimar el asunto, pero días después pensé: si bien en los últimos 7 años he impartido decenas de conferencias, clases y programas de entrenamiento, en formato online y presencial, abordando en todos ellos la cuestión de la PNL y su supuesto carácter pseudocientífico, hasta ahora no he grabado un video hablando sobre el tema para intentar ofrecer una perspectiva sensata al respecto. Considero llevar el tiempo suficiente dedicándome de manera seria a esta disciplina como para animarme a hacerlo, y lo de la charlatanería ha sido el pretexto perfecto. No conozco a Lorenzo, por lo que asumiré que su postura y ataques personales se deben, como suele ser común, a ideas imprecisas o equivocadas sobre la PNL y no a quién es él como persona. He decidido titular este video PNL, pseudociencia o charlatanería. Ninguna de las dos. Y pretendo en los siguientes minutos hacer tres cosas. Número uno, argumentar por qué la PNL no es una pseudociencia ni mera charlatanería. Número dos, explicar qué sí es la PNL en realidad y cuál es su estatuto epistemológico. Y número tres, separarla claramente de esa PNL que no es PNL y que muchos promulgan distorsionadamente por ahí. Mi objetivo no es tanto convencerte de lo útil y efectiva que bien entendida puede llegar a ser, sino más bien ayudar a combatir la charlatanería en la que muchos la han convertido, algo en lo que coincido con el intento de Lorenzo, debo decir. Tengo también la firme esperanza de que este video sirva para que más personas, al comprender lo que sí es programación neurolingüística, puedan combatirla también, pero con los criterios adecuados y el conocimiento necesario para que puedan hacerlo bien. Y así, tal vez, puedan considerar seriamente aprenderla y aprovecharla. Fue en el año 2014, a través de un libro de Tony Robbins, cuando por primera vez vi la sigla PNL seguidas del nombre Richard Bandler. Desde entonces, con mi escepticismo característico, comencé a indagar más sobre el tema. Tras bastantes videos y todos los libros que pude conseguir en español, decidí estudiarla formalmente, mientras cursaba la carrera de ingeniería en minas. Tuve el privilegio de poder hacerlo con entrenadores autorizados directamente por el doctor Richard Bandler, mente creativa y cofundador de la PNL, todos parte de su equipo de colaboradores en distintas épocas, algunos de los cuales desarrollaron modelos que el propio doctor Bandler acabó reconociendo como parte del desarrollo y evolución de la disciplina. Varios años de entrenamientos, conversaciones y debates más tarde, habiendo estudiado y comprendido sus postulaciones y aplicaciones de tan buena fuente, estaba ahora sí en condiciones no solo de criticarla con precisión y honestidad intelectual, sino además de con sensatez divulgarla y con rigurosidad aplicarla, reconociendo siempre su estatuto y sus alcances. Y desde esta postura, intentaré que este video esté a la altura de su título. En esta primera parte voy a comenzar exponiendo mediante un argumento de tipo silogístico por qué considero que la categoría de pseudociencia es inadecuada para calificar a la PNL, más todavía la de charlatanería. Y diré también cuál es su estatuto y a partir de ahí, en la segunda parte, mostraré sus bases, ilustraré con un caso real y documentado del Dr. Bandler qué hacemos en PNL y cómo lo hacemos. Y al final mencionaré brevemente los contextos en los que tiene aplicación y sus límites. Antes de presentar el argumento es fundamental definir con precisión los conceptos para que quede claro desde el inicio de qué estamos hablando y evitar así las confusiones. Comencemos por ciencia, que la vamos a definir como un conjunto de conocimientos organizados que buscan explicar fenómenos naturales y sociales, obtenidos mediante el método científico que se basa en observación sistemática, experimentación, falsabilidad y replicabilidad. Por cierto, en la descripción de este video van a encontrar las referencias de donde tomé estas definiciones.
Pseudociencia, que la vamos a definir como un conjunto de afirmaciones o creencias que se presentan como científicas sin cumplir con los criterios del método científico, ya sea porque no son falsables, no tienen replicabilidad o ignoran la evidencia en contra. Modelo como representación simplificada de un fenómeno real que no pretende ser la realidad absoluta, sino una herramienta útil para describir, explicar o intervenir en él. Podríamos decir que los hay representacionales, que describen la realidad sin modificarla, los hay explicativos y predictivos, que buscan comprender y anticipar eventos. Los hay también normativos y prescriptivos, que establecen reglas o estrategias de acción. Y los hay pragmáticos o de intervención, que buscan modificar la realidad o la conducta. Diremos también que algo tiene validez científica cuando ha sido probado mediante estudios controlados aplicando el método científico y que algo tiene utilidad práctica cuando produce resultados funcionales en la realidad, incluso si su mecanismo no ha sido completamente validado científicamente. Para decirlo de otro modo, la utilidad práctica no depende exclusivamente de la validación científica. Algo puede tener validez científica, pero no utilidad práctica, como en el caso de la mecánica cuántica. Algo puede tener utilidad práctica, pero no validez científica, como en el caso de la hipnosis, que no está completamente validada científicamente. Y claro, algo puede tener ambas, como es el caso de la terapia cognitivo-conductual. Finalmente, el concepto programación neurolingüística. Para definirla, me basaré en el libro Programación Neurolingüística, volumen 1, escrito por Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts y Judith Delosier, publicado en 1980 y traducido al español en 2004 por uno de los entrenadores con los que me formé. Libro que, me atrevería a decir, probablemente ninguno de los que en redes sociales o YouTube tildan a la PNL de pseudociencia o mera charlatanería ha leído aún. Si a esto le sumamos que ser virales para muchos hoy es casi que lo único importante, no es sorprendente que quienes afirmen cualquier cosa en nombre de la PNL para ganar popularidad acaben siendo los más escuchados. Sin embargo, desacreditar la PNL como disciplina basándose en las afirmaciones de quienes la desfiguran y presentan como algo que no es, sería como desprestigiar la medicina porque alguien sin formación se hace pasar por médico. En este libro, sus creadores definen la PNL como un modelo pragmático, cuyo estudio es la estructura de la experiencia subjetiva y lo que se puede calcular a partir de esto. Y advierten claramente en diversos momentos del escrito que la PNL no es una teoría científica, sino un metamodelo, no tiene compromisos con la verdad científica, sino con la utilidad práctica, extrae conocimiento de ciencias y disciplinas diversas como la lingüística, la psicofisiología, las neurociencias, la cibernética, la teoría de la comunicación, pero no es una ciencia en sí misma y finalmente que está en constante evolución y revisión. En la descripción podrán encontrar también las citas textuales del libro en las que aparecen estas afirmaciones. Pues bien, habiendo definido con este último los términos que considero relevantes para este tema, pasemos ahora al silogismo, que consta de 4 premisas y una conclusión, con el que explicaré por qué la PNL no puede ser considerada una pseudociencia y que hacerlo implica cometer un error categorial. Veamos. Premisa 1. Una disciplina solo puede ser considerada pseudociencia si se presenta como ciencia y no cumple con los criterios del método científico. Esta premisa se sustenta en la propia definición de pseudociencia presentada antes. Es condición necesaria pretender ser ciencia, además de no cumplir con los criterios del método científico para caer en esa categoría. Premisa 2. Si un modelo pragmático no se presenta como ciencia, entonces su validez se mide por su utilidad práctica, no por su conformidad con el método científico. Por definición, un modelo pragmático no busca describir la realidad desde un marco científico, sino proporcionar herramientas funcionales para la intervención y la resolución de problemas. En consecuencia, su valor se determina por su efectividad en la práctica y no por su capacidad de cumplir con los protocolos de la ciencia experimental. Mientras que la verdad empírica es el criterio fundamental para las teorías científicas, la utilidad práctica y la coherencia interna lo son para los modelos pragmáticos. Un ejemplo de esto es el derecho, que no es una ciencia, pero sus modelos jurídicos permiten la organización de sociedades y funcionan dentro de su propio propósito.
Premisa 3. Evaluar un modelo pragmático con los criterios de validación científica constituye un error categorial. Los errores categoriales ocurren cuando se aplican criterios de evaluación de una categoría a algo que pertenece a otra. Aplicar criterios exclusivamente científicos a un modelo que no se postula como ciencia es inadecuado por tratarse de una entidad cuya función y medida de su valor es distinta. Algo parecido a juzgar la efectividad de un martillo en función de su capacidad para cortar papel en lugar de para clavar un clavo. Premisa 4. La programación neurolingüística es un modelo pragmático que no se presenta como ciencia ni pretende serlo. Para sustentar esta premisa, citaré textualmente dos extractos del mismo libro en el que basé su definición, en los que los creadores directamente la proponen como un metamodelo. Elijo el término modelo deliberadamente y lo contrasto con el término teoría. Un modelo es una simple descripción de cómo algo funciona sin compromiso alguno referente a por qué puede ser de esa manera. La PNL difiere de otros modelos de conducta en que es específicamente un modelo de nuestra conducta como hacedores de modelos. Es lo que nosotros llamamos un metamodelo, un modelo del proceso de modelado en sí. Otro aspecto importante que cabe mencionar aquí es que la PNL ajustó su propuesta inicial sobre las claves de acceso ocular, cuando se demostró que no había una correspondencia como se pensaba entre la dirección del movimiento de los ojos y el tipo de representación mental de una persona, algo que desde entonces dentro del campo dejó de enseñarse, aunque todavía hoy muchos lo repiten. Esta postura flexible y autocorrectiva del modelo, sin ser una ciencia ni pretender serlo, refleja una clara diferencia con respecto a la rigidez dogmática propia de las que sí son pseudociencias. Conclusión, por lo tanto, se sigue lógicamente que la PNL no puede ser una pseudociencia, ya que no ha reclamado nunca estatus científico ni lo pretende. Y en este sentido, evaluarla con el criterio de validez científica en lugar de con el de utilidad práctica constituye un error categorial. La PNL es no ciencia, algo que abiertamente sus creadores reconocen, que no es lo mismo que pseudociencia. Habiendo definido en esta primera parte del video lo que la PNL es, habiendo establecido su estatuto como modelo pragmático y habiendo argumentado por qué considerársela una pseudociencia es un error categorial, pasemos ahora a explorar sus fundamentos con más detalle. Esto nos permitirá no solo diferenciarla aún más de lo que no es, sino también entender qué podemos hacer con ella y cuáles son sus límites. Para ello nos remontaremos a su génesis. En su libro The Wild Dales NLP 1972-1981, publicado en 1989, Terence McClendon, uno de los pioneros de la PNL, quien llegó a ser miembro de la Sociedad Australiana de Psicología, ofrece una visión detallada de los inicios de lo que acabó llamándose programación neurolingüística y relata que Richard Bandler, con apenas 23 años, siendo estudiante en la Universidad de California en Santa Cruz, en lo que hoy conocemos como ingeniería de sistemas y muy interesado en algunos modelos psicoterapéuticos de la época, protagonizó una acalorada discusión en una clase de psicología donde alegaba la falta de pragmatismo y herramientas prácticas en la disciplina. Discusión que acabaría llevando a Richard a desarrollar modelos como respuesta a las limitaciones prácticas de la psicología de la época y finalmente a proponer uno capaz de describir otros modelos de la realidad, un metamodelo, como se llamó la PNL antes de llamarse PNL. ¿Cómo se le ocurrió esto a este señor? El mismo Bandler cuenta que por aquel entonces le pidieron programar en una computadora un software capaz de realizar tareas sencillas de contabilidad. Y lo que se le ocurrió, una genialidad para la época, fue entrevistar a contadores y pedirles que le describieran paso a paso cómo llevaban a cabo dichas tareas. Bandler, con su mentalidad computacional matemática, analizaba las descripciones y a partir de ellas diseñaba el algoritmo para programarlo luego en la máquina. Y entonces, presumiblemente y de manera brillante, razonó algo como, si puedo extraer el programa que un contador tiene en su cabeza para realizar tareas contables, ¿no podría extraer también el programa de cualquier otra cosa? Cuenta él que con esa idea en mente se le ocurrió entrevistar a personas que hubieran superado una fobia por sí mismas, con la intención de describir qué habían hecho para lograrlo. Y lo hizo. Dio con un modelo para superar fobias.
Ya con el modelo en sus manos y buscando la manera de enseñarlo, vamos a decidir alegóricamente programarlo en personas con fobias, de manera que pudieran entenderlo y obtuvieran así resultados similares. Bandler llegó a la que probablemente es su idea más brillante, una que terminaría revolucionando el campo del cambio conductual. En lugar de recurrir a conceptos abstractos y complejos como ego, mente, superyo o mecanismos, términos utilizados en otros modelos conductuales que resultan poco útiles para el usuario, Bandler propuso, y de ahí lo de neuro, a los sistemas de representación primarios, nuestros cinco sentidos, como las bases para los programas que las personas tenemos para generar y guiar nuestras conductas, formalizando así una descripción universalmente accesible y que sí resulta útil para el usuario y para la solución de su problema, basada en el lenguaje que todos, por ser humanos, podemos comprender, el lenguaje de los sentidos. Las cinco únicas vías a través de las cuales nuestro sistema nervioso central se conecta con eso que llamamos realidad, para interpretarla y responder a ella. Así, en PNL, cualquier conducta, sea externa como tocar un instrumento, correr, bailar, o interna como tomar una decisión, sentir pánico o ansiedad, puede ser descrita en términos de estos sistemas sensoriales. Con esta propuesta nació el modelo de las estrategias mentales y con él lo que hoy conocemos como programación neurolingüística. Programación es una alegoría que hace referencia al proceso de aprendizaje de una estrategia. Neuro hace referencia a nuestra actividad neurológica representada mediante nuestros sistemas de representación primaria, y lingüística hace referencia al lenguaje con el que dichas estrategias son programadas y representadas. La idea original de la programación neurolingüística, su leitmotiv, es el de identificar y describir sensorialmente las estrategias o programas que las personas utilizan para obtener los resultados conductuales que obtienen, con el propósito de optimizarlas, modificarlas y enseñarlas a otros según sea el caso, de modo que tengan mayor oportunidad de mejorar sus propios resultados. Este modelo, el de las estrategias, es lo que articula cada uno de los conceptos y técnicas que constituyen al campo de la PNL, y tristemente es el menos conocido, el menos comprendido y el menos enseñado con rigurosidad. Y con la pretensión de ilustrarlo con toda la claridad posible, veamos un ejemplo real de su aplicación en una sesión de cambio personal realizada por el Dr. Richard Bandler en 1987, en la que ayudó a una mujer llamada Susan a superar lo que denominaron pánico por una pérdida anticipada. Para ponerles en contexto, esta sesión con Susan se dio ya que en aquel momento personas de la Universidad Marshall en Estados Unidos quisieron documentar el trabajo de Bandler. Cuenta él en su libro PNL, la magia en acción, que la intención real de estas personas era desmentirlo públicamente y por ello decidieron ponerlo a prueba con personas elegidas por la universidad con las que Richard no había tenido contacto antes. En un momento, uno de los empleados de la universidad se acercó a Bandler y le dijo: por cierto, Richard, solo pudimos conseguir cintas de media hora, sugiriendo que solo eso podía tardarse en ayudar a cada persona. ¿Hay algún problema con eso?, le preguntó. A lo que Richard respondió: sí. ¿Qué harán con los trozos de cinta que les sobren? Algunas de estas grabaciones, incluida la de Susan, están colgadas en YouTube con subtítulos en español, y la transcripción de todas ellas están en su libro. Último comentario relevante. En el video de Susan que está en YouTube hay un error de traducción. Resulta que mientras Susan le cuenta a Bandler sobre el pánico que experimenta cuando personas con las que había quedado de verse no llegaban a la hora acordada, usa la expresión en inglés wreck para referirse a un accidente automovilístico y no a una mala reacción, como aparece en los subtítulos del video. En unos segundos más verán por qué este aspecto es clave en la intervención de Richard. En la sesión, Bandler comienza pidiéndole a Susan que le cuente qué es lo que ella desearía, es decir, le pregunta por el objetivo. Recordemos que en PNL lo que hacemos es analizar y describir cómo una persona piensa, siente y hace su estrategia en un contexto determinado para alcanzar o no un objetivo. Cómo una persona piensa, siente y hace para ponerse nervioso antes de una presentación en público o para sentirse cómodo en ella.
cómo una persona piensa, siente y hace para procrastinar una actividad o para culminarlas exitosamente, cómo una persona piensa, siente y hace para sostener la dieta o para salirse de ella cada vez que lo intenta. Esta distinción entre pensar, sentir y hacer debe tomarse como un modelo, no como una separación real en la experiencia humana. En la práctica, estos procesos están entrelazados y suceden de manera simultánea. Sin embargo, hacer la distinción entre estas tres dimensiones facilita el análisis y la enseñanza de los patrones de conducta, ayuda a las personas a identificar qué parte del proceso pueden modificar para obtener un resultado diferente y permite aplicar modelos de intervención para influir en la interacción de estos procesos dentro de la experiencia subjetiva. Del lado del pensar, en PNL hablamos de representaciones sensoriales internas, lo que una persona ve y escucha dentro de su cabeza, incluida su propia voz, y de expresiones lingüísticas, que corresponden básicamente al conjunto de creencias y valores que sostienen y dan sentido a lo demás. De ahí que algunos usemos el concepto de programas neurolingüísticos para referirnos a las estrategias. Susan responde a la pregunta de Bandler diciéndole que tiene un problema con un miedo que en ciertas ocasiones la incapacita casi totalmente y le explica que es una especie de ataque de pánico y que haciendo este gesto con su mano quisiera distanciarse de eso. Esto le ofrece pistas a Richard acerca de un aspecto relevante en el problema de Susan, y es que eso de lo que quisiera distanciarse muy seguramente está demasiado cerca. Después Susan aclara que es un temor a perder amistades o relaciones íntimas y que al anticipar dicha pérdida en su mente, tras ver que no llegaban a la hora pactada, comenzaba a sufrir el ataque de pánico, estableciendo con esto parte de las condiciones contextuales que rodean a su problema. De otro modo, aquello que tendría que darse en principio para que el programa de Susan comience a ejecutarse. En busca de más detalles, Bandler le pide a Susan que le enseñe cómo producir el pánico para él poder sentirlo también, tal y como lo hacía con los contadores y los fóbicos años atrás. Está buscando obtener el programa, la secuencia de pasos sensoriales con la que Susan provoca la sensación de pánico delante del atraso de las personas con las que había quedado. En formato pregunta sería, ¿cómo le tengo que hacer yo dentro de mi cabeza? ¿Cuál es el paso a paso para llegar a experimentar el pánico? Susan le explica que comienza con un diálogo interno con el que se dice cosas como aún no llegan, dales más tiempo, ¿por qué se demoran tanto? ¿Será que les ocurrió algo? Y también le dice que con el paso de los minutos, estos pensamientos en forma de diálogo interno se iban intensificando. Con esto Richard identifica otro elemento clave en la construcción del pánico de Susan, su diálogo interno. Luego, profundizando más, le pregunta sobre cómo suena esa voz en su cabeza para conocer las características particulares de esa voz o submodalidades, como en PNL les llamamos. Susan le responde que tiene un tono preocupado y progresivamente tenso, y que si después de 30 minutos las personas no llegaban, entonces el malestar se transformaba en un verdadero ataque de pánico. Bandler, al notar que, según el relato de Susan, entre la hora pactada con las personas y el ataque de pánico pasaban 30 minutos de pura construcción del estado emocional, le responde, o sea que tengo 30 minutos para cambiar el diálogo interno, sugiriendo la que podría ser una posible intervención en la estrategia de Susan. La misma descripción que Bandler está tejiendo para entender cómo ella le hace en su cabeza para lograr tener un ataque de pánico, le permite a Richard idear soluciones prácticas para los distintos momentos de la estrategia. En este punto en concreto, por ejemplo, podría probar instruir a Susan para que pueda tomar control consciente sobre su propia voz, para que pueda activamente maniobrarla, para dirigir su atención hacia otros aspectos disponibles en su experiencia, buscando con esto interrumpir a tiempo la secuencia con la que desencadena el ataque de pánico. En un momento del intercambio, Susan afirma lo siguiente: que la persona no esté aquí significa que es posible que jamás venga, dando cuenta así de una creencia que no alcanza a quedar claro en qué está sustentada, algo que Richard descubrirá minutos después. Bandler le pregunta a Susan si acaso hace imágenes mentales también, y es aquí cuando ella describe que ve en su mente
a las personas que está esperando y no han llegado en un accidente automovilístico. Y agrega que suele hacerles zoom a sus rostros en su escenario mental, algo de lo que tiene mucho sentido querer distanciarse, ¿no? Bandler, al enterarse de que Susan trabaja en el área de emergencias en un hospital, reconoce que es muy probable que su estrategia, ver en el reloj el tiempo que llevan las personas de retraso, comenzar a hablar consigo misma para decirse cosas en un tono preocupado cada vez más intenso y hacer imágenes mentales en las que hace un acercamiento al rostro de las personas que espera y que imaginan un accidente de tránsito, se nutre del hecho de ver todos los días en su trabajo a personas que no llegaron jamás a su destino porque tuvieron un accidente, lo que seguramente lo condujo a mejor ocuparse de las imágenes mentales que Susan hacía, enseñándole a tomar el control sobre ellas, en lugar de cuestionar su creencia, algo que podrán terminar de ver en el video. El link se los dejo en la descripción. Por ahora, con esto basta para mostrar una posible descripción en términos peneleros del programa neurolingüístico o estrategia de Susan para sentir pánico bajo las circunstancias antes mencionadas, en el que, al ver que las personas no llegaban a tiempo, comenzaba a hablar consigo misma de un modo particular, para decirse cosas muy específicas, hasta que, llegado su límite de tiempo, acababa haciendo imágenes mentales de dichas personas en un accidente y en consecuencia sintiendo un ataque de pánico. Esto amparado y justificado, entre otras cosas, por una creencia en la que 30 minutos de retraso casi que solo podía deberse a un accidente de tránsito. Decía hace unos minutos que el modelo de las estrategias, además de ser la idea original, es lo que articula cada uno de los conceptos y técnicas que constituyen al campo de la PNL. En esta descripción, como pueden ver, están los sistemas representacionales, las submodalidades o características particulares de la actividad que tiene lugar dentro de cada uno de estos sistemas. Están los anclajes encadenando los distintos momentos de la secuencia, también los tan malentendidos metaprogramas, y además, claro, esos constructos lingüísticos más conocidos como creencias y valores. Todo ello dinámicamente interactuando entre sí. Es de aquí que surgen las tan famosas técnicas de la PNL, que no son más que formas estandarizadas de intervenir en los distintos momentos del proceso que esta descripción o modelo representa. Como suelo ilustrar cada vez que puedo, no son las herramientas en sí mismas, sino el conocimiento y la habilidad del mecánico para utilizarlas lo que produce resultados. Del mismo modo, no son los modelos y técnicas de la PNL en sí mismas, sino el conocimiento y habilidad de quien las utiliza lo que produce resultados. Richard acabó ayudando exitosamente a Susan y a varias personas más, y la Universidad Marshall con los pedazos de cinta que sobraron. Hemos visto que la PNL no es ni pseudociencia ni charlatanería. Hemos dejado claro también que es un modelo pragmático, una tecnología, si se me admite el término, diseñada para describir, analizar y modificar las estrategias que dan lugar a nuestras conductas en los distintos contextos en los que participamos. Conductas que algunas veces nos acercan a nuestros objetivos y otras, por el contrario, parecen ir en su contra. La PNL no es solo un conjunto de técnicas, aunque muchos la reducen a eso. Nada tiene que ver con atraer las cosas o manifestar deseos, pero sí puede ayudarnos a mejorar nuestros resultados en múltiples contextos. ¿Sirve para todo? No. ¿Funciona siempre? Tampoco. La PNL, como cualquier otro modelo de intervención, no tiene un efecto por sí misma. No es un fármaco que actúa por su principio activo independientemente de quien lo suministre. Su eficacia, como decíamos, depende de la habilidad y comprensión de quien la aplica. En PNL no hay categorías diagnósticas ni tampoco etiquetamos a las personas. Describimos sus estrategias y utilizamos herramientas y metodologías para modificarlas y enseñarlas. No es magia ni tampoco una teoría sobre la mente o el cerebro, es un metamodelo. Se ha alimentado a lo largo de los años de diversas disciplinas científicas, pero no es una ciencia en sí misma ni reclama estatus científico. A diferencia de otros modelos, la PNL se centra más en lo que las personas hacen en el presente y en lo que quisieran poder hacer hacia el futuro que en intentar averiguar el origen o la llamada raíz del problema, sobre todo en contextos terapéuticos. ¿La PNL es una terapia? No, pero como tecnología sí que puede potenciar
mucho a quienes la realizan. La PNL tiene aplicaciones en múltiples contextos, como el deporte, las ventas, también en el ámbito educativo, el desarrollo personal y organizacional. Entonces, si modelamos la estrategia de alguien que obtiene muy buenos resultados en algo, ¿significa que nosotros los obtendremos también? No. Al menos no necesariamente. Factores como el propio contexto y varios más juegan un papel muy relevante en nuestros resultados. Lo que sí es altamente probable es que tus resultados mejoren al replicar la estrategia. Es cierto que muchas personas hacen afirmaciones pseudocientíficas en su nombre. La ausencia de un sistema de regulación riguroso para garantizar la calidad de sus formaciones ha permitido que muchos la usen para vender humo. ¿Eso la convierte en una pseudociencia o en charlatanería? No. Una cosa es el modelo y otra los usos indebidos que las personas hacen de él. Rechazarla sin comprenderla es tan absurdo como nunca llegar a cuestionarla. Pero para hacerlo con sensatez, debemos primero comprenderla bien, en su justa dimensión, con sus fortalezas, sus alcances y sus limitaciones. En última instancia, un modelo no se define por los juicios de sus detractores ni por las exageraciones de sus defensores, sino por lo que permite hacer. Y la PNL permite que eso que hacemos todos los días, usar nuestro pensamiento consciente y nuestra comunicación, lo podamos hacer mejor. Dale me gusta a este video, coméntalo y compárteselo a quien creas que pueda venirle bien. Sígueme en mis redes sociales si aún no lo has hecho y muchas gracias por tu tiempo. Hasta una próxima.